Muy buenos días muchachos, en este video vamos a resolver dos ejercicios sobre integrales de línea en los cuales se utiliza una notación en la que se mezclan dos integrales en una sola. Entonces recuerden que las integrales de línea se pueden hacer respecto a x, respecto a y o respecto al diferencial de longitud de arco. Entonces, cuando se tienen dos integrales sobre la misma curva, ¿sí? Sobre exactamente la misma curva, ¿sí? Una respecto a x, otra respecto a y, se pueden escribir utilizando una sola integral y cada una se especifica respecto a cuál se está haciendo, respecto a x y respecto a y. Entonces es una notación que se utiliza bastante. Vamos a resolver los problemas 21 y 22, donde dice evalúe la integral de línea de x cuadrado más y cuadrado respecto a x y menos 2xy respecto a y sobre la curva c dada. Y entonces hay dos curvas, una para el ejercicio 21 y otra para el ejercicio 22. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 21. Entonces la integral de línea tiene un derecho. Entonces nosotros lo que debemos hacer es respetar esas direcciones en las que se van a hacer los recorridos, porque nos van a dar cómo colocar los límites de las integrales. Entonces, lo primero es que la parte que va, voy a trabajar en este ejercicio en el 21, entonces en la parte que va con la circunferencia, noten que vamos a hacer el recorrido desde el más 2, ¿sí? En x hasta el menos 2, ¿sí? Y ese recorrido lo voy a llamar un recorrido L1, ¿sí? Y vamos a hacer un segundo recorrido, ¿sí? O sea, ese recorrido L1 sería este, sabiendo el orden que estamos llevando. Y va a haber un recorrido L2, ¿sí? En el que yo voy desde el menos 2 hasta el más 2, menos 2 hasta el más 2, ¿sí? El recorrido 2 se hace sobre la línea que dice y igual a 0. Entonces vamos a hacer la primera parte. Entonces repito, la integral sobre la curva la separamos en la integral sobre la línea L1 y sobre la línea L2. Entonces esta es la línea L2. Entonces vamos a empezar sobre L1. Entonces para L1 tenemos lo siguiente. Entonces sería integral de línea, ¿sí? Sobre L1 de, y la expresión que tenemos es x cuadrado más y cuadrado por un dx menos 2xy por un dy, ¿sí? Entonces para el caso de la primera línea, nosotros sabemos que la curva que manejamos dice x cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea, nosotros tenemos despejando de acá que y es raíz de 4 menos x cuadrado, la parte positiva, porque estamos con la parte positiva de la circunferencia. Podemos hacer el de y de x. Entonces tendríamos de y de x, que es 1 sobre 2 veces la raíz por la interna, que es menos 2x. Cancelan el 2 y nos queda que el de y de x, entonces nos va a quedar que nuestro de y de x es igual a menos x sobre la raíz de 4 menos x cuadrado. De ahí podemos despejar el de y. Entonces la conclusión sería que nuestro de y es menos x sobre la raíz de 4 menos x cuadrado por un dx, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a utilizar para cuando estemos trabajando la integral de línea. Entonces nos quedaría reemplazando integral de línea, entonces x cuadrado más y cuadrado, entonces se supone que y cuadrado
es 4 menos x cuadrado. Entonces, si nosotros revisamos, pues esta expresión la puedo reemplazar directo. O sea, podría colocar acá más raíz de 4 menos x cuadrado, elevarlo al cuadrado, me quedaría x cuadrado más 4 menos x cuadrado. Estos dos se cancelan y me queda solo el 4. O podría, desde el principio, notar que por la ecuación de la circunferencia dice que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Entonces reemplazar todo el paquete. Y eso sería 4 por el de x. ¿Sí? Menos, y acá quedaría como 2x por y, que viene siendo raíz de 4 menos x cuadrado. Por el... entonces, de y. Entonces, nuestro de y va a estar dado por menos x sobre la raíz de 4 sobre menos x cuadrado por un de x. Entonces, recordemos, estamos colocando nuestra y, que sería esta parte de acá, y nuestro de y, que sería la parte de acá. ¿Sí? Todo esto es el valor de 4. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ya no tenemos el de y, sino solo el de x. Entonces podemos colocarlo todo dentro de integral y me quedaría 4. Acá cancelan las dos raíces, los signos, y me quedaría más 2x cuadrado respecto a x todo en una sola integral. Entonces esto daría, el recorrido hay que hacerlo desde el más 2 hasta el menos 2. Entonces cuando hacemos la integral sería desde el más 2 hasta el menos 2. Resolvemos la integral, nos quedaría 4x más 2 tercios de x al cubo de más 2 a menos 2. ¿Sí? Al resolver me quedaría, entonces, para menos 2, entonces me quedaría menos 8 menos 8 por 2, 16, menos 16 tercios, menos, y para 2 sería 8 más 16 tercios. Haciendo todas las operaciones, nos daría que esto es menos 80 tercios. Ahora vamos a trabajar para la región L2. Entonces, en L2 lo que tenemos es lo siguiente. Estamos trabajando con un y igual a 0. Un y igual a 0. Y estamos yendo de menos 2 hasta 2. Entonces, como y vale 0, el de y también, el de y no cambia, entonces el de y es 0. Entonces fíjense que en esta línea nunca cambiamos de altura. Entonces en esta zona sabemos que entonces vamos a trabajar la integral sobre L2. Dice x cuadrado más y cuadrado respecto a x menos 2xy respecto a y. Donde, entonces, el manejo que hacemos ahora es y igual a 0 y entonces el de y también es 0. Igual si esto fuese una constante, pues el de y sigue siendo 0. Si fuese y igual a cualquier constante, el de y sigue siendo 0. Entonces, teniendo eso en mente, reemplazamos, nos quedaría 0, 0, y tendríamos una integral que va en L2, estamos haciendo el recorrido desde menos 2 hasta más 2. Entonces, de menos 2 hasta más 2 de x cuadrado de x. ¿Sí? El de y no lo colocamos porque está multiplicado. Entonces,
está multiplicado por 0 e incluso el de y era 0. O sea, no habría variación en y. Entonces acá teníamos el 0. Esto nos quedaría como x al cubo sobre 3 evaluado de menos 2 hasta más 2. Esto nos da 8 tercios más 8 tercios. Esto es 16 tercios. ¿Sí? Y la respuesta del ejercicio pues es la suma de las dos integrales. O sea, la integral de todo eso es igual a la integral que se obtuvo sobre la línea 1 más la integral sobre la línea 2. O sea, esto es el menos 80 tercios que se obtuvo en la primera más los 16 tercios de la segunda. O sea que esto es menos 64 tercios. Y esa sería esa respuesta. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Sí? Con la siguiente región. Entonces ahora nuestra región va a tener el y igual a x cuadrado, va a marcar el L1, ¿sí? Y la raíz va a marcar el L2. Entonces sería ejercicio 22. Empezamos con L1. Sería la integral de línea sobre L1 de x cuadrado más y cuadrado por un de x menos 2xy por un de y. Donde, entonces en la primera rama, estamos diciendo que y es igual a x cuadrado y que estamos haciendo el recorrido desde un x de 0 hasta un x de 1 por la dirección de la curva. Entonces, donde y es igual a x cuadrado, x va desde 0 hasta 1. ¿Sí? O sea que nuestro de y de x es igual a 2x. O sea que el de y es igual a 2x de y. Digo 2x de x. Reemplazando, tendríamos la integral va de 0 a 1 de x cuadrado más y es x cuadrado. O sea, me quedaría x cuadrado al cuadrado por un de x menos 2x por un x cuadrado por un de y, que viene siendo 2x de x. ¿Sí? Nos quedaría, pues, colocándolo dentro de una sola integral. Integral de 0 a 1 es x cuadrado más x a la 4 es menos 4 veces, esto es x a la 4 sobre la integral. Entonces nos quedaría como de 0 a 1 integral de x a la 2 menos 3 x a la 4 respecto a x, que es x al cubo sobre 3 menos 3 quintos de x a la 5, evaluado de 0 a 1. Entonces, al evaluar, esto nos quedaría igual a. Entonces, cuando se evalúa en 1 sería 1/3 menos 3 quintos. Cuando se evalúa en 0 es 0. Y esto nos daría menos 4 quinceavos. Ahora
trabajamos para la región 2, digo para la línea 2, me disculpan. Entonces sería integral sobre la línea 2 de x cuadrado más y cuadrado por un dx menos 2xy por un dy, donde y es igual a raíz de x. O sea, esta vez estamos trabajando la raíz, ¿sí? Y estamos haciendo el barrido de 1 a 0. Entonces acá sería de 1 hasta 0 en x. Nos quedaría que el de y de x equivale a 1 sobre 2 veces la raíz. O sea que nuestro dy es 1 sobre 2 veces la raíz por el de x. Entonces, reemplazando, sería sobre L2 x cuadrado, entonces más raíz de x al cuadrado por dx menos 2x raíz de x por el de y, que es 1 sobre 2 veces la raíz por el de x. Entonces nos quedaría integral de línea sobre L2 de x cuadrado más x, ¿sí? Menos, y acá nos quedaría x de x. Cancelan estas dos, dejamos la integral, entonces debemos ir de 1 hasta 0, de 1 hasta 0 de x cuadrado de x. Entonces nos quedaría como x al cubo sobre 3 de 1 hasta 0. O sea, sería 0 menos un tercio. O sea que esta es menos un tercio. Nuestra respuesta total sería lo que nos dio en la primera, que es menos 14 quinceavos, más lo que nos dio en la segunda, que es menos un tercio. Esto nos daría, entonces, menos 9 quinceavos, que sería como tener menos 3 quintos. Y esa sería la solución del segundo ejercicio. Ahora vamos a llevar esas notaciones de integral de línea al espacio tridimensional. Entonces, en el espacio tridimensional tendríamos lo siguiente. Entonces, integrales de línea en el espacio tridimensional. Entonces, en el espacio tridimensional, si la curva está dada de forma paramétrica, o sea, si tenemos un x que esté en función de un parámetro t, simplemente podemos decir que derivamos nuestro de x de t es x' y dejamos nuestro de x como si fuese x' que multiplica el de t. Si tenemos entonces y es un y de t, de forma similar pues nos quedaría que de y es y' por un dt, ¿sí? Y para el caso de z, que es un z de t, tendríamos que el de z es un z' por un dt, ¿sí? Ya teniendo para hacer esas tres integrales de línea, ¿sí? Respecto a x, respecto a y respecto a z, nos faltaría el diferencial de longitud de arco en 3D, que estaría dado como diferencial de longitud de arco es la raíz de, entonces aparece x' de t al cuadrado más y' de t
al cuadrado más z' de t al cuadrado. Entonces, respecto a t. Eso sería nuestro diferencial de longitud de arco en 3D. Y con estas sustituciones vamos a poder integrar todo respecto al parámetro. Entonces, la primera ecuación es la que dice integral sobre la curva en 3D, ahora esa curva está en el espacio tridimensional, de una función que depende de x, y y z respecto a x. Lo que hacemos es pasar toda función de t, entonces la integral se hace desde un t igual a a hasta un t igual a b. En vez de x se coloca su fórmula en función del parámetro, en vez de y la función que tiene, en vez de z la función que tiene en función del parámetro, y en vez del de x se colocaría x' de t por el de t. De forma similar se hace para cuando se integra respecto a y y cuando se integra respecto a z. Entonces, la segunda sería sobre la curva f de x, y, z respecto a y. Toda la primera parte es idéntica, o sea, es la función, se deja solo el parámetro. Y acá sería y' por el de t. Para la tercera nos quedaría, entonces, integral de línea f de x, y, z por el de z sería desde a hasta b la función, y recuerde, solo queda el parámetro t para hacer una integral sencilla, y acá sería z' por el de t. Y la cuarta es con respecto al diferencial de longitud de arco, tenemos integral de f de x, y, z por el ds, y acá nos quedaría integral desde a hasta b f de x de t, y de t, z de t, ¿sí? Y acá nos quedaría el diferencial, que es la raíz donde aparecía x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado por el de t. ¿Sí? Entonces lo que va cambiando es simplemente el dato que están reemplazando. O sea, acá en vez del de x pusieron eso, en vez del de y se pone eso, en vez del de z se pone eso, en vez del de s se pone eso. Entonces, si usamos una notación vectorial, entonces, si tomamos la curva por un r de t, ¿sí? Como si fuese una función vectorial, la integral de líneas de f, x, y, z respecto al ds se convierte en la integral desde a hasta b de f de x, y, z, pues obviamente en función de t. Y eso que está ahí de la raíz es la magnitud de la velocidad, o sea, de la derivada de la posición respecto a t. Entonces, hay una forma más compacta de verlo. Entonces, ahora vamos a hacer un par de ejercicios utilizando esas fórmulas. Entonces, ejemplos. Evalúe la integral de línea sobre la curva 2x cuadrado de x menos xy sobre z por dy más 3xy z de z, donde
C está definida por tenemos una curva vectorial que dice t en i más 5t cuadrado en j menos 2t cubo en k para t entre 0 y 1. Entonces lo que tenemos que hacer es leer nuestros valores de x, y, z. Entonces, según la curva vectorial, x es t. O sea que dx es el de t. O sea, teníamos dx de t daba 1 y dx era exactamente de t. Y es 5t cuadrado. De y de t es 10t. O sea que el de y es 10t de t. Z es 5t cubo. De z de t es 15t cuadrado. Qué pena. Z es menos 2t cubo. O sea que de z de t es menos 6t cuadrado. O sea que el de z es menos 6t cuadrado, ¿sí?, por el de t. Entonces, al reemplazar en la integral, ¿sí?, entonces sería 2x al cuadrado. Entonces x es t al cuadrado, ¿sí?, por el de x. Entonces el de x es el de t. Menos x, que es t, por y, que es 5t cuadrado, ¿sí?, sobre z, que es menos 2t al cubo, por el de y, que es 10t de t. Entonces recuerden que estamos reemplazando. Por ejemplo, esta parte es toda esta parte. X por y sobre z por el de y. Ahora vamos a más 3 veces x por y por z por el de z. Entonces al reemplazar sería t va a ir de 0 a 1. Y tendríamos lo siguiente. El de t es factor común. Vamos a dejarlo todo uno solo. Entonces en la primera parte nos quedaría un 2t cuadrado. En la siguiente, el 2 se simplifica con el 10, queda un 5, sería, y los dos signos se cancelan, sería más 25. Tenemos T2, T3, T4 y T3 abajo, entonces queda simplemente T. En la siguiente sería 3 por 5, 15, por 2, 30, por 6, 180. Entonces sería menos y menos da más, entonces sería más 180. ¿Sí? Y el valor que nosotros manejaríamos, ¿sí?, de t sería, entonces 3, 6 y 2, 8. Todo esto multiplicado por un dt. Al integrar quedaría 2t al cubo, pero sobre 3, más 25t cuadrado sobre 2, más, y acá nos quedaría 180 t a la 9 sobre 9, es simplificable, se quedaría 20, y esto se evalúa de 0 a 1.
Entonces sería 2 tercios más 25 medios más, simplifican ese 180 sobre 9, sería más 20 menos 0. O sea, eso es como tener 199 sextos. Por favor, verifican que eso esté bien. Entonces, sobre estos ejercicios, pues se pueden hacer aplicaciones. Entonces, una de las más sencillas es la aplicación de masa de un cable en el espacio. Entonces, hallar la masa total de un cable de densidad ρ. ¿Sí? Porque lo que están haciendo en el sistema de coordenadas es que tienen X, Y, Z, tienen un RDT, que es el cable en el espacio, es mi RDT, que es el cable en el espacio, y a ese RDT le van calculando en cada instante la masa. Entonces dicen que un pedazo de masa sería la densidad lineal por el largo, que sería un ds. Entonces la integral que nos daría la masa total sería la sumatoria de todos los diferenciales de masa. O sea, sería el ρ por el ds a lo largo de toda la curva, o sea, a lo largo de toda la cuerda. Ejemplo 1. Entonces vamos a suponer que tenemos un RDT que es igual a t cuadrado en i más 2t en j más t en k. Y que la densidad del cable depende de la altura. Es proporcional a la altura. A medida que van subiendo se hace más denso. Y que esto está definido para un valor de t que va de 1 hasta 3. Entonces la masa del cable, repito, está dada por la integral sobre toda la curva de la densidad, que puede depender de x, y, z, por el pedazo, que es por el diferencial de longitud de arco. O sea, nos quedaría, entonces, integral de, entonces, sobre la curva, ρ es k por z, y el ds, recuerden que es de la siguiente manera. Entonces sería integral de 1 a 3, para trabajarlo con el parámetro, k por z. Entonces, en este caso, al leer las variables, pues, x es t cuadrado, y es 2t, fíjense, x, y z. ¿Sí? Entonces nos quedaría por z, que sería por t. El diferencial es x', que sería 2t al cuadrado, más y', que es 2 al cuadrado, más z', que es 1 al cuadrado, por el dt. O sea que esa masa es la integral de 1 hasta 3, sacamos la constante y nos quedaría t, que multiplica la raíz de 4t cuadrado más 5. ¿Sí?
Entonces nos quedaría que esto es igual a K. Entonces tenemos algo a la 1 medio, sería ese mismo algo a la 3 medios dividido, ¿sí?, en la interna que nos falta, dividido en el exponente. Evaluado de 1 a 3. Entonces al evaluar de 1 a 3 nos quedaría K. Entonces de las operaciones que se hacen nos quedaría 8 se simplifica con el 2, quedaría un 4, sería 12avos. 12avos de. Entonces al evaluar en 3 daría 9 por 4, 36 y 5 serían 41 a la 3 medios. Si al evaluar en 1 serían 9, ¿sí?, a la 3 medios, entonces la raíz de 9 es 3, a la 3 es 27, entonces sería menos 27. Y esa sería la masa de ese cable. Eso. Otro ejercicio de los mismos. Entonces, suponiendo, entonces, vamos a decir que el R de t es 2 coseno de t en i, 2 seno de t en j, más 3t en k. O sea, es una hélice, el recorrido que estamos haciendo. Vamos a trabajarlo para t. Un solo giro de 0 a 2pi. La densidad del cable va a ser K más Z. ¿Sí? Pues donde K es un valor positivo. Entonces vamos a establecer quién es X. X es 2 coseno de t. O sea que dx de t es menos 2 seno de t. O sea que x', bueno, acá como solo necesitamos el ds, necesitamos es el x' al cuadrado. El y sería 2 seno de t. El de y de t es 2 coseno de t. Z es 3t. O sea que el de z de t es 3. Entonces, el diferencial de longitud de arco sería la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado por el de t. O sea que nos quedaría que esto es raíz de. Entonces, el de x al cuadrado sería 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t más 9 por un dt. Si revisamos, al sacar factor común, esto nos daría 4 factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces realmente esto es como tener raíz de 4 más 9 por un dt. O sea que nos queda que el ds es igual a raíz de 13 por dt. Entonces la integral de la masa es la integral sobre la curva de ρ por un ds. Entonces nos quedaría que es, la curva va a ir de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. El ρ lo establecimos como k más z. Está establecido como k más z. Y z se supone que es
3t por raíz de 13 por un dt. O sea que esto sería como tener raíz de 13 que multiplica a kt más 3 medios de t cuadrado, de 0 a 2pi. Entonces nos quedaría que la masa es igual a raíz de 13 factor d. Entonces para cuando trabajan con 2pi, serían 2pi por k más, entonces cuando evalúan sería 4pi cuadrado, serían 2pi, serían por 3 serían 6pi cuadrado, ¿sí? Para 0 pues 0. Entonces esto quedaría como, sacando factor común 2pi, raíz de 13, sería k, queda solo acá, ya queda un 3 y un valor de pi. Y esa sería la masa. Entonces ya vimos que se puede utilizar ρ por el diferencial de longitud de arco para calcular la masa de un cable en el espacio.